Buen día, profe. Nuestro equipo está conformado por Juan Antonio Paredes. Y César Alejandro García Medina. Y Jesús Fernando Murrieta Mata. Y pues en este caso nosotros venimos a presentar nuestra actividad, o en este caso la tarea 1.5 de la asignatura de teoría electromagnética, la cual lleva como nombre cálculo con vectores, el cual a su vez pues viene siendo el tema principal de esta presentación. Muy bien, primeramente para comenzar, nosotros vamos a hablar acerca de lo que son la longitud, área y volumen diferencial aplicado a los diferentes tipos de sistemas de coordenadas que hemos visto hasta la fecha, el cual es el sistema de coordenadas cartesiano, cilíndrico y esférico. Muy bien. Como en anteriores presentaciones, para ser más exacto, en la presentación anterior a esta, nosotros hablamos acerca de lo que son las superficies de coordenadas constantes. Hablamos o explicamos que dentro de los tres sistemas de coordenadas que vimos, cartesiano, esférico y cilíndrico, al momento de que nosotros tenemos alguna de esas coordenadas constantes, por ejemplo, x, y, z, rho, phi, teta o lo que sea, se forman lo que es líneas rectas o curvilíneas, o se forman puntos en el espacio. Como podremos ver en estas tres imágenes, aquí estas tres imágenes representan, o en este caso ilustran, las figuras, o en este caso las superficies que se forman cuando tenemos coordenadas constantes en cada uno de los sistemas de coordenadas. Como podemos ver aquí en el sistema de coordenadas cartesiano, cuando tenemos una x constante o la coordenada constante x, como podremos observar, se forma un plano infinito a lo largo, pues obviamente, del eje de las y y el eje de la z. Este plano infinito se encuentra conformado por las coordenadas y y z. Cuando tenemos coordenadas constantes en y, en este caso se forma y de igual manera un plano infinito, pero en este caso, como podremos observar, de forma vertical. Y pues este plano se encuentra formado por las coordenadas z y x. Y cuando tenemos coordenadas constantes en z, pues se forma, como podremos ver, al igual, un plano infinito, pero de manera horizontal, y este se encuentra formado por las coordenadas x, y. De igual manera, esto también se aplica, o esto también pues surge dentro de lo que son el sistema de coordenadas cilíndrico. Cuando tenemos rho constante, se forma un cilindro. Cuando tenemos phi constante, como podemos observar, se forma un plano semi-infinito. Y cuando tenemos z constante, al igual que en el sistema de coordenadas cartesiano, ya habíamos visto que del sistema de coordenadas cartesiano al cilíndrico no cambia la coordenada z, entonces de igual manera se forma un plano infinito de manera horizontal. De igual manera, pues en el sistema de coordenadas esférico, si tenemos θ constante, se forma, como podremos ver, un cono. Si tenemos phi constante, se forma, al igual que en el sistema de coordenadas cilíndrico, un plano semi-infinito. Y cuando tenemos R, o en este caso el radio esférico constante, se forma pues una esfera. Eh, cada plano que se forma por las coordenadas constantes dentro de cada sistema de coordenadas, pues obviamente cuentan con líneas de intersección. Estas líneas de intersección se llaman curvas coordenadas y son ortogonales entre sí. ¿Esto qué quiere decir? Que cuentan con un ángulo de 90 grados con respecto a cada uno de sus planos. Dentro de estas curvas coordenadas se forman lo que son vectores unitarios, los cuales son tangentes a estas curvas paralelas, y pues estas también son mutuamente ortogonales entre sí y coinciden con los vectores unitarios que son perpendiculares a las superficies de estas coordenadas. Eh, Como punto a considerar, también en la presentación pasada hablamos que dependiendo de la cantidad de coordenadas constantes que tengamos dentro del sistema de coordenadas, es lo que se forma. O sea, si tenemos una de sus coordenadas, por ejemplo, como tomando en cuenta, o tomando en cuenta lo que es la imagen del sistema de coordenadas cartesiano, si tenemos una de sus coordenadas constantes, como podremos observar, se forma una superficie o un área. Si tenemos dos de sus coordenadas constantes, o sea, tanto x como y al mismo tiempo, como podremos observar, se forma una línea recta. O sea, como podremos ver aquí, una línea recta. Y si tenemos tres coordenadas constantes, como podremos observar, se forma un punto. Este punto es el punto pues, de intersección. Que en este caso, como podremos observar, en este punto de intersección es donde, como anteriormente había dicho, se forman lo que son sus vectores unitarios, que son tangentes a estas curvas coordenadas. Eh, ya entrando un poquito más en lo que son lo que es longitud, área y volumen diferencial, o sea, estas pues obviamente se utilizan pues para medir ya sea longitud, ya sea área, ya sea volumen,
pues que se puedan formar dentro de algún sistema, o sea, para poder, o sea, medir alguno de esos parámetros de alguna figura que se forme cuando tenemos coordenadas constantes. Eh, Cuando nosotros queremos medir un punto de un punto a otro la distancia, por ejemplo, no podemos utilizar sus coordenadas, ya que las coordenadas no representan distancia, sino que para medir distancia de un punto a otro es necesario pues utilizar vectores unitarios, además de unos factores de proporcionalidad, los cuales son llamados factores de escala, los cuales son los siguientes. Estos pues vienen siendo los factores de escala y como podrán ver son derivadas de longitud. Y ahorita vamos a explicar el por qué son derivadas. Muy bien. Tomando o retomando lo que había dicho anteriormente, pues dentro de las coordenadas cartesianas, pues se encuentran conformadas, o el sistema de coordenadas cartesianos se conforma por tres coordenadas, x, y, z. Cuando son constantes, pues obviamente se forman ya sea superficies, ya sean líneas rectas, o se forman puntos en el espacio. Para nosotros poder determinar un punto en el espacio, esto se representa mediante la intersección de las tres superficies que se forman cuando tenemos las coordenadas o las tres coordenadas constantes, como podremos ver aquí. Esta pues viene siendo una superficie, esta una superficie y esta una superficie. Entonces, aquí el punto de intersección es por donde se forma ese punto, o sea, el punto de intersección de esas tres superficies. Este punto, pues obviamente se representa, como anteriormente había dicho también en la presentación pasada, con, pues obviamente paréntesis, el valor de x, el valor de y y el valor de z. Cada uno de estos planos, como había dicho, cuentan con líneas coordenadas, los cuales más básicamente vienen siendo líneas rectas perpendiculares, o sea, que chocan entre sí. Y pues cada una de estas líneas rectas perpendiculares también había dicho que cuenta con su propio vector unitario, que es paralelo, cuenta con la misma dirección que estas líneas coordenadas. Y pues obviamente estos vectores unitarios se denominan de la siguiente forma, que también ya lo había visto, ya habíamos presentado en la presentación pasada. Y si queremos presentar o queremos representar un vector, pues también se representa de la siguiente manera. Como caso particular de este sistema de coordenadas, estos tres vectores unitarios se mantienen constantes en todos los puntos del espacio. O sea, también ocurre que las coordenadas son métricas, por lo que sus factores de escala, pues viene siendo la unidad o viene siendo 1. Muy bien, ahora vamos a pasar ahora sí de lleno a lo que es, o sea, cómo calcular o cómo, sí, pues calcular lo que es longitud, área y volumen diferencial, pues dentro del sistema de coordenadas cartesiano. Muy bien. Primeramente tenemos lo que es esta fórmula. Esta fórmula, como podremos observar, es una derivada, derivada de longitud. Esta fórmula se utiliza para calcular posiblemente distancias dentro de, o sea, de un punto a otro dentro de un sistema de coordenadas cartesiano. Para poder entender un poquito mejor lo que es esta fórmula, vámonos a lo que es esta imagen de aquí abajo. Aquí tenemos un cubo, en este caso este nomás es para fines demostrativos, para entender un poquito mejor, ¿no? Si nosotros queremos calcular, por ejemplo, la distancia de D a C, entonces, como podemos observar, del punto D al punto C, pues existe una distancia, existe un cambio en su longitud o en su distancia de un punto a otro. Entonces, para nosotros poder calcular esa distancia, ¿qué necesitamos? Necesitamos una derivada, ya que la derivada se define básicamente como una razón de cambio de distancia. Entonces, para poder calcular la distancia de este punto, del punto D al punto C, es necesario aplicar una derivada. Pero como podemos observar, por ejemplo, la distancia de D a C es lo mismo que la distancia de P a Q, en este caso. Porque tenemos un cubo, que todos sus lados son iguales. Pero eso no importa, no, lo importante aquí es, si nosotros queremos sacar la distancia de P a Q, podremos observar que existe un dy, o sea, una derivada con respecto a y. ¿Por qué con respecto a y? Porque, como habíamos dicho, nosotros no sacamos la distancia con coordenadas de los puntos, sino con vectores unitarios. Entonces, si nosotros trazamos un vector unitario o un vector de distancia del punto P al punto Q, obviamente, imaginariamente digamos que este emisor vector corre de izquierda a derecha a través o sobre el eje de la y. Por eso esa derivada se aplica o se hace con respecto a y. Entonces, aquí como podremos observar, aquí dentro de la fórmula podemos observar que está la derivada, pero podemos ver que se dirige o que esta derivada está con respecto a un vector unitario en y. ¿Por qué? Porque como habíamos dicho, esta distancia se recorre sobre el eje de la y. Entonces, si nosotros queremos sacar, por ejemplo, distancia del punto P al punto Q, necesitamos una derivada con respecto a y esto multiplicado por un vector unitario en y. De igual manera, si queremos sacar, por ejemplo, del punto C al punto R,
pues obviamente es una derivada con respecto a x, porque como podemos observar, del punto C al punto R, pues existe una variación de cambio, se requiere una derivada para calcular la distancia, y este movimiento o el vector se dirige o se mueve sobre el eje de las x. Entonces también podemos observar aquí una derivada con respecto a x multiplicado por el vector, su respectivo vector unitario en x. De igual manera para z, ¿no? O sea, si queremos calcular la distancia de q a r, pues obviamente necesitamos calcular una derivada con respecto a z, porque nos estamos moviendo a través del eje de las z. Entonces, y pues obviamente tendremos de esta manera. Obviamente, no es necesariamente, o sea, si queremos sacar nomás la distancia de un punto a otro, no necesariamente tenemos que utilizar toda la fórmula, sino que para lo que queramos calcular, si en este caso queremos calcular solamente la distancia del punto D al punto C, pues obviamente tenemos que ver con respecto a quién nos estamos moviendo. Si de D a C nos estamos moviendo a través del eje de las Y, pues obviamente nomás utilizamos esto. O sea, básicamente lo que realizamos es una derivada, y el valor de la derivada lo multiplicamos por el vector unitario con respecto a y. En este caso, el comportamiento que tendrá esa derivada será sobre respecto o será sobre el eje de la y. Y si nosotros queremos, por ejemplo, calcular la distancia de P a C, en este caso sí se tiene que utilizar toda la fórmula completa, porque tenemos un cambio de distancia, una variación en el comportamiento vectorial de PA sobre el eje de las X, un cambio de distancia de A a B sobre el eje de las y un cambio o sea, de B a C sobre el eje de la Z. Entonces, aquí tendríamos que realizar una derivada de cada uno de la distancia que queramos calcular, y al final tenemos que realizar una suma, y pues de ahí obtendríamos lo que es la distancia de un punto a otro. En base a esta fórmula se desglosan o se desprenden estas dos fórmulas extra. Estas fórmulas nos sirven para calcular, o sea, lo que es superficie, o sea, ahora superficie, en este caso se llaman diferenciales de superficie. De igual forma podemos observar que viene siendo una derivada de superficie. Aquí tenemos tres ecuaciones. Entonces, nosotros tenemos que tener bien en claro que para sacar, o sea, independientemente de la figura que sea, que no sea un cubo, que sea un paralelípedo, lo que sea, estas fórmulas se le tienen que aplicar, tienen que entender que, por ejemplo, si no, para sacar distancia, nosotros aplicamos una derivada, porque es una razón de cambio. Para sacar un área, nosotros comúnmente para sacar el área de un cuadrado, por ejemplo, decimos lado por lado, o sea, de un rectángulo, base por altura. Entonces, esto se aplica para básicamente todos los sistemas de coordenadas, pues básicamente para sacar lo que es área, por ejemplo. Aquí en este caso tenemos un cuadrado. Como podremos observar, dice la derivada con respecto a y multiplicado por la derivada con respecto a z, multiplicado por, o en este caso, pues dentro de lo que es el vector unitario en x, o que se mueve a través del eje de las x. Entonces se preguntan, pues ¿por qué? Porque es la multiplicación de y por dz. Porque, por ejemplo, si queremos sacar el área de la superficie del punto A, B, C y D, que sería esta tapita de enfrente, y de igual manera, por ejemplo, el área de la tapita de P, Q, R y S, como podremos observar, si para sacar el área necesitamos multiplicar lado por lado, o sea, base por altura, que en este caso sería lado por lado. Entonces, como podremos observar, de igual manera, ocupamos sacar la distancia de un punto a otro, o sea, del punto D al punto C, y la distancia del punto C al punto B. Entonces, necesitamos sacar la distancia de un lado y la distancia del otro, y finalmente multiplicarlos para sacar el área que estamos buscando. Entonces, por eso es de esta forma, o de esta manera. Podemos ver que es de Y, porque la distancia o la razón de cambio es sobre el eje de las y la distancia de C a B es con respecto al eje de la Z. Entonces podemos observar la derivada con respecto a Y con la derivada con respecto a Z, y eso multiplicado por el vector unitario en X. ¿Por qué con respecto a X? Porque como podrán observar aquí en esta foto de aquí abajo, o sea, cuando tenemos o queremos sacar un área, si tenemos, o sea, si multiplicamos dos de sus lados, por ejemplo, si queremos sacar, habíamos dicho, el área de la superficie del punto A, B, C y D, como podemos observar aquí, cuenta, o sea, tiene una distancia, o calculamos la distancia del punto A al B, que está sobre el eje de las y calculamos la distancia del punto B a C sobre el eje de las Z. Entonces, esa área que se forma o que estamos calculando se dirige vectorialmente hacia el eje de la Z, o sea, se dirige hacia el eje que falta en este caso.
Como podemos observar aquí, se dirige vectorialmente hacia el eje de las X. Si queremos calcular el área de la superficie del punto B, Q, R y C, pues de igual manera, ¿no? Tenemos que calcular la distancia, por ejemplo, del punto B al punto Q, que está con respecto a las X, y el punto B al punto C, la distancia, que está con respecto a Z. Entonces, el vector, o el eje, en este caso, el eje que hace falta, es hacia donde se dirige esa superficie. Entonces, como podemos observar aquí arriba, ¿no? Está, si queremos sacar el área de esa superficie derivada con respecto a Y por multiplicado por la derivada con respecto a Z, y esta área se va a dirigir o va a moverse sobre el eje de las X. Al igual, si queremos calcular el área, por ejemplo, de esta tapita y de esta tapita, pues obviamente tenemos que calcular una derivada con respecto a X, una derivada con respecto a Z, y esa área, como podemos observar aquí, se va a mover sobre el eje de las Y, al igual al eje de la Z. La derivada con respecto a X, por ejemplo, si queremos calcular el área de esta de aquí arriba, tanto de arriba como de abajo, que podemos observar que es esta, tenemos que calcular una derivada con respecto a Y, una derivada con respecto a Z, y finalmente esa superficie se dirigirá obviamente hacia el eje que falta, que en este caso es el de la Z. Entonces se dirige hacia arriba. Entonces por eso se utiliza lo que es pues, la siguiente fórmula. Se me pasó decir que estas dos fórmulas, en este caso, representan un comportamiento vectorial. ¿Esto qué quiere decir? Que tienen un comportamiento de un vector. Pero esta fórmula de aquí abajo, que es lo último que vamos a ver con respecto al sistema de coordenadas, que es el diferencial de volumen, no representa o no tiene un comportamiento vectorial, sino que básicamente representa un escalar. Aquí como podremos observar, y de igual manera, ¿no? O sea, para sacar longitud necesitamos una derivada, para sacar el área necesitamos multiplicar dos de sus derivadas, o sea, dos de los lados de la superficie que vamos a calcular el área, y pues para calcular el volumen, por lógica, necesitamos calcular lo ancho, la altura, por lo largo. Entonces, por eso se multiplican las tres derivadas, como podemos ver aquí, derivadas con respecto a X, Y y Z. Entonces, por ejemplo, si queremos calcular el volumen de este cubo, pues obviamente necesitamos calcular la distancia, o sea, lo ancho del cubo, que sería la distancia del punto D al punto C, la altura del cubo, que sería una distancia del punto C al punto B, y lo largo del cubo, que en este caso sería la distancia del punto C al punto R. Entonces, por eso sacamos una derivada con respecto a X, una derivada con respecto a Z, perdón, una derivada con respecto a Y, una derivada con respecto a Z, perdón, y una derivada con respecto a X, y finalmente pues lo multiplicamos. Muy bien. Ahora vamos a pasar de igual forma al sistema de coordenadas cilíndrico. De igual manera, retomando lo que dijimos anteriormente y en anteriores presentaciones, pues dentro de los sistemas coordenadas cilíndricas, pues existe, o en este caso se está conformado por tres coordenadas, que en este caso sería ρ, que sería representado por esta letra P, phi y z. En este caso, cuando nosotros tenemos constante alguna eh, de estas coordenadas, pues obviamente pueden formar de igual manera, pueden formar superficies, pueden formar, en este caso no forman líneas rectas, sino curvilíneas, ya que en este caso no tenemos puros planos, o sea, planos, sino que tenemos también un cilindro que se forma. Y pues también se pueden formar puntos en el espacio. Habíamos dicho que para que se forme un punto en el espacio es la intersección de básicamente tres de los planos que se forman cuando las coordenadas son constantes. Entonces, como podemos observar, pues obviamente para formar un punto en el espacio se requieren de la intersección de estos tres planos, los cuales se representan pues obviamente con lo que es ρ, con lo que es phi, y con lo que es z, o sea, el valor de esas tres coordenadas. También, de igual manera, estos planos tienen líneas coordenadas y pues ya no todas son rectas. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que pues obviamente se forma un cilindro también de igual manera. O sea, ya no es como en las coordenadas cartesianas, que son puros planos, ¿no? O sea, vertical, horizontal, así. Sino que ahora ya se forman cilindros, o sea, ya se encuentra con un radio. Entonces, eh, la dirección, o sea, también dentro de estas líneas, lo que son esas líneas coordenadas de los planos que se forman, cuentan también con sus propios vectores unitarios, pues que se dirigen a la misma dirección que las líneas coordenadas y se denominan de la siguiente manera, como también ya lo habíamos visto. Eh, la dirección la dirección de los vectores unitarios de ρ y phi, pues varía, o sea, según el punto del espacio considerado. Y las coordenadas del punto P y Z son métricas, al igual que en el sistema de coordenadas cartesiano, por lo que su factor de escala, pues viene siendo la unidad, que viene siendo 1. Pero de lo contrario, las coordenadas, o sea, las coordenadas phi
son angulares, así que su factor de escala pues viene siendo el ρ. Ahorita vamos a explicar el porqué. Muy bien. De igual manera, para poder calcular lo que es longitud, área y volumen, pues se encuentran con tienen sus propias pues fórmulas, en este caso. Y de igual manera vienen siendo derivadas. Habíamos dicho que estas fórmulas son derivadas debido a que son cambios, o sea, son cambios ya sea en la distancia, ya sea en el, o sea, es cambio de un punto a otro, pues entonces, si nosotros tenemos un cambio de un punto a otro y queremos calcular este cambio, necesitamos calcular una derivada, o sea, por eso todas estas fórmulas vienen siendo derivadas. Entonces, muy bien, primeramente vamos a ver lo que es la derivada de longitud, en este caso aplicada a lo que es el sistema de coordenadas cilíndrico. Como podemos observar, pues obviamente, si nosotros queremos calcular pues la distancia de, por ejemplo, de un punto S a un punto P, aquí como estamos viendo, de igual manera, pues así que es una diferencia, es un cambio del punto S al P con respecto al radio, entonces necesitamos calcular una derivada, y esto va a ir respecto a qué, pues respecto al eje coordenado de ρ, que en este caso podemos observar pues que aquí está la fórmula, es una derivada con respecto a lo que es el ρ, y esto se dirigiría vectorialmente o estaría moviéndose sobre el eje de ρ. Para poder calcular, en este caso, una distancia, por ejemplo, de P a, en este caso, ya no tenemos una distancia, sino viene siendo un cambio de ángulo. En este caso, es una variación de ángulo de un punto P a un punto A. Entonces, pues aquí, de igual manera, no, como se mueve a través del eje coordenado phi, en este caso, la derivada es con respecto a phi, y pues en este caso el vector unitario o hacia donde se está moviendo pues viene siendo el eje de la phi. Pero como puedes observar, esta derivada se multiplica con lo que es la ρ. ¿Por qué se multiplica por ρ? Porque si nosotros tuviéramos un punto, en este caso un punto en el origen, y nosotros le empezamos a dar valores a phi, en este caso phi habíamos dicho que es el ángulo que se forma a partir del eje de las x y empieza a formar un ángulo así y empieza pues a formar los 360 grados. Entonces, si tenemos un punto en el origen y le empezamos a dar valores a phi, pues este punto nomás se va a mover sobre sí mismo, pero no va a formar ningún tipo de ángulo. ¿Por qué? Porque está sobre el origen. Entonces, ¿qué requiere? Requiere de que este se mueva, o en este caso tenga que un radio, o sea, tiene que tener un radio este punto, en este punto phi, para que empiece a generar, o sea, lo que es un ángulo, por eso se multiplica por ρ. Entonces, en este caso, si queremos, por ejemplo, calcular el cambio angular de punto P al punto A, pues obviamente es una derivada con respecto a phi, porque nos movemos a través de phi, multiplicado por el vector unitario de phi, y multiplicado por ρ para poder que este ángulo que queremos calcular pues se forme. Finalmente está lo que es de z, y de igual manera, al igual que en los otros, que en el sistema de coordenadas cartesiano, pues de igual manera, si queremos calcular la distancia, por ejemplo, de un punto P a un punto Q, pues obviamente es una razón de cambio, hay una diferencia de longitud, y pues necesitamos sacar una derivada, y en este caso, como puedes observar, pues es respecto a z, ¿no? Porque nos estamos moviendo en el eje de la z. Entonces, de igual manera, es una derivada con respecto a z, y esto pues obviamente se dirigiría vectorialmente en el eje de la z. Muy bien, ahora esta sería pues la fórmula, básicamente también para sacar pues o sea, para sacar longitud de un punto a otro. De igual manera, pues obviamente si queremos calcular la distancia, por ejemplo, de un punto S a un punto B, pues obviamente necesitamos utilizar esta fórmula completa, realizar una derivada con respecto a cada uno de los ejes coordenados en los que estamos midiendo la distancia, y pues finalmente realizar una suma. Entonces, de igual manera, esta derivada de longitud tiene un comportamiento vectorial, o sea, tiene un comportamiento como un vector. Ahora bien, de igual manera, en el sistema de coordenadas cartesiano, obviamente, esta viene siendo esta fórmula, de esta fórmula se despliegan estas dos fórmulas que siguen aquí, que en este caso serían el diferencial de área y el diferencial de volumen. En este caso, hay que tomar la misma lógica. Sé que en este caso ya no es un cubo o es un cuadrado, sino pues básicamente puede ser un paralelípedo, por ejemplo. Entonces, pero siempre se tiene que tener en cuenta esa lógica de que para sacar distancia es una derivada. Para sacar un área de, por ejemplo, de este objeto,
pues obviamente es la multiplicación de dos de sus lados, o sea, de la superficie que quieres calcular. Y para pues obtener volumen de esta figura, por ejemplo, pues obviamente es multiplicar 3, o sea, 3 de sus lados, obviamente como si fuera un cubo. Entonces, por ejemplo, tenemos la misma lógica entonces. Si queremos calcular, por ejemplo, el área del área PABQ, pues obviamente como podemos observar, necesitamos multiplicar la derivada o sacar la distancia del punto P al punto Q, que es una derivada con respecto a Z, como podemos observar aquí, y una derivada, o sea, y tenemos que calcular la distancia del punto Q al punto B, de igual manera que una derivada, y obviamente habíamos dicho que para sacar la distancia es la multiplicación de d phi, porque se mueve a través del eje del phi, y en este caso se multiplica por rho, porque, o sea, en este caso se multiplica por rho porque ocupamos que ese ángulo pues se forme, ¿no? Si no tuviera una multiplicación no se relacionara con rho, no tuviera ningún, o sea, no formaba ningún ángulo. Entonces aquí podemos observar que es una derivada con respecto a z multiplicado por una derivada con respecto a phi y multiplicado en este caso por rho. Y todo esto se dirigía vectorialmente sobre el eje rho, que de igual manera, en este caso, tenemos la multiplicación de la primera derivada con la segunda derivada. Entonces, si nos tenemos en cuenta que la primera derivada con respecto a phi y la segunda con respecto a z, ¿qué eje coordenado falta? Pues el eje rho. Entonces, en este caso, esa superficie se dirigiría vectorialmente hacia el eje de la rho. De igual manera, justamente para calcular, por ejemplo, lo que es la distancia o el área de la superficie SPQR, pues necesitamos calcular o calcular una derivada del punto R al punto Q, que sea una derivada con respecto a ρ, que aquí la tenemos, y sería calcular la distancia del punto Q al punto P, que es una derivada con respecto a Z, que podemos observar aquí. Y el eje coordenado que falta, pues sería el coordenado de phi, y pues en este caso podemos observar que está la fórmula. De igual manera, para calcular, por ejemplo, el área de la superficie de la tapita de arriba y esta de abajo, que sería SDAP, perdón. En este caso necesitamos calcular la distancia con una derivada del punto S al P, que sería dP, y lo que es la distancia o el cambio angular del punto P al punto A, que como habíamos dicho es una derivada con respecto a phi multiplicado por ρ. Entonces, así sería básicamente lo que es la fórmula para calcular el área, en este caso, de un objeto que se encuentra dentro de un sistema de coordenadas cilíndrico. De igual manera, pues está lo que es el diferencial de volumen, que de igual forma que en el sistema de coordenadas cartesiano, pues multiplica las derivadas, ¿no? O sea, la derivada con respecto a z, la derivada con respecto a phi, derivada con respecto a ρ, multiplicado por ρ en este caso, ¿no? Pues obviamente ya hemos dicho que para sacar el volumen es de ancho por alto por largo, que habíamos dicho, entonces es la distancia del punto Q al punto B, que sería de phi por ρ, la distancia del punto R al Q, que sería dP, y la distancia que existe del punto Q al P, que sería dZ. Entonces por eso tendríamos esta fórmula, ¿no? Muy bien, vamos a pasar a lo que es ahora el sistema de coordenadas esférico. De igual manera, pues este se encuentra conformado por tres de sus ejes, o sea, tres coordenadas que sería R, que sería radio esférico, phi, era un ángulo phi y un ángulo teta. Si tenemos constante alguno de estos tres, pues, coordenadas, pues se forman ya sean superficies, ya sean líneas curvilíneas o puntos en el espacio. Para poder formar un punto en el espacio, pues es necesario tener la intersección de tres de las superficies que se forman en base a las coordenadas constantes y se representan por, solamente con R, phi, teta, que serían los valores, ¿no? De ese punto en el espacio. De igual manera, estos cuentan con líneas coordenadas que cuentan con sus propios vectores unitarios, que estos se representan de la siguiente manera. Únicamente en este caso la coordenada R es métrica, o sea que le corresponde un factor de escala 1, que en este caso un normal. Para otras coordenadas, las coordenadas phi y teta, debido a que tienen un cambio angular o son valores angulares, pues obviamente sus factores de escala son r seno de teta y r. Ahorita le vamos a explicar el por qué. Muy bien. Ahora en este caso, pues de igual manera, al igual que en los otros sistemas de coordenadas,
existen diferentes fórmulas para poder buscar o calcular ya sea la distancia, ya sea el área o el volumen. De igual forma, pues en este caso, para poder nosotros calcular, por ejemplo, dr o sería la distancia, por ejemplo, de un punto, en este caso de un punto aquí, vamos a decir imaginariamente que este viene siendo R y este viene siendo P o AP, o sea, la distancia o el cambio de radio de esos dos puntos, pues obviamente es con respecto, o sea, se calcula con una derivada, que pues la derivada es con respecto a R, porque se mueve, o en este caso si trazamos un vector, pues se mueve a través de lo que es el eje de las R o el radio esférico, y pues también se multiplica por el vector unitario en R. De igual forma, en este caso, para poder calcular la distancia de un punto, por ejemplo, de un punto B a C, que en este caso sería con respecto al d θ. El d θ, si nos acordamos, es un ángulo que se empieza a formar a partir del eje de la z, pues obviamente, de igual forma que en el sistema de coordenadas cartesiano, si nosotros tenemos un punto en el espacio, en el origen, y le empezamos a dar valores al eje θ, en este caso, que tenemos un punto, este nomás se va a empezar a mover sobre sí mismo y no va a formar un ángulo, sino que requiere que de un radio. Entonces, por eso, como podemos observar, de igual forma para calcular la distancia o el cambio de ángulo de un punto a otro que se mueve sobre el eje θ, necesitamos multiplicarlo por r para que este se forme un ángulo, ¿no? De igual forma, pues en este caso, para calcular el cambio angular, o en este caso el cambio angular sobre el eje de phi, acordémonos que el eje phi se forma a partir del eje x y se empieza a formar, ¿no? Empieza a formar hasta que llega a los 360 grados. Entonces, en este caso, se forma multiplicando de igual forma por r o el radio angular, o el radio esférico, perdón, debido a que ocupa que se forme, o sea, que tenga un radio para que se forme un ángulo y se multiplica por el seno de θ y finalmente se multiplica por la derivada en phi. Todo esto multiplicado o se encuentra en dirección vectorial sobre el eje de phi. ¿Por qué? Porque se está moviendo sobre el eje de phi. De igual forma, pues obviamente esta tiene un comportamiento vectorial como un vector, y pues en este caso de estas se despliegan estas dos, que pues esas se despliegan, o sea, de igual forma que en los otros sistemas. Pues obviamente lo que hacemos, o sea, para calcular el área, en este caso el área de una superficie dentro de una superficie esférica, pues obviamente en este caso podemos aplicar la misma lógica. Sé que en este caso es una esfera y no se aplica de esa forma, pero siempre tenemos que tener en cuenta que para calcular el área es la multiplicación de dos derivadas como si fueran un cubo, si quisiéramos sacar el área de un cubo o de un cuadrado, o sea, lado por lado. Entonces, pues de igual forma, tenemos en este caso, R, como podemos ver, tenemos R cuadrada. ¿Por qué? Porque podremos observar que queremos sacar el área, por ejemplo, en donde se mueve, o en este caso, en donde la diferencia de distancia es con respecto a θ y con respecto a phi. Entonces, si multiplicamos estas dos derivadas, obtenemos esto siguiente. Y esto se hace o se mueve con respecto al eje, en este caso, al eje de R o el eje de radio esférico. De igual forma, pues tenemos en este caso para sacar el área, o sea, un área o sea, un área en donde dos de sus lados estén con respecto a dr y a dφ, pues en este caso se saca de la siguiente manera, que viene siendo la multiplicación de esta primera derivada con esta segunda derivada y se obtiene, esta derivada con esta segunda derivada y pues se obtiene esta fórmula, que pues obviamente respectivamente, como habíamos dicho, esta superficie, o sea, si multiplicamos dos de las distancias que tiene esta superficie que vamos a calcular, pues obviamente si se mueve una con respecto a dr y otra con respecto a phi, falta el eje de θ. Entonces, hacia donde se dirige esa superficie es hacia el eje de θ, ¿no? Entonces, por eso podemos observar que está de θ. De igual forma, aquí abajo, si queremos calcular una superficie, se encuentra o que dos de sus lados, o dos de sus puntos, dos de sus lados de esa superficie, perdón, están con respecto a R y están con respecto a θ, pues solamente hacemos la multiplicación de esta primera derivada con esta segunda derivada y obtenemos pues lo siguiente. Ya finalmente, pues de igual manera, para obtener el diferencial de volumen, pues se multiplican lo que son las tres derivadas y pues finalmente se obtiene lo que es esta fórmula. Esta fórmula pues se obtiene multiplicando estas tres derivadas
y pues obtenemos un escalar finalmente. Entonces, pues bien, esto sería básicamente todo. Le voy a pasar la palabra a mi compañero César. Bueno, a continuación yo les voy a explicar lo que son las integrales de línea, superficie y volumen. Primero las integrales de línea. Cuando se está hablando sobre una línea se entiende como la trayectoria a lo largo de una curva en el espacio. Esto podemos simplificar viendo la figura que tenemos aquí, que podemos decir que una trayectoria sería desde el punto A hasta el punto B. La integral de una línea es la integral de la componente tangencial a lo largo de la curva L. Podemos decir que dado un campo vectorial A y dado una curva L, de esa manera podemos generar lo que es la ecuación, la integral de la línea, que serían A, que sería el campo vectorial, por la derivada de L, que son las derivadas que mi compañero anteriormente había mencionado, que esto podemos sacar lo que es una línea o una longitud. También esto se puede expresar desde el punto, como he dicho, una línea desde el punto A hasta el punto B. Sería por la magnitud del campo vectorial por coseno de θ por la derivada de L. En dado caso que se nos presente una trayectoria con una curva cerrada, esta se convierte en una integral de contorno cerrado, la cual recibe el nombre de circulación de A alrededor de L. ¿Qué quiere decir con esto? Que ahora en vez de tener una trayectoria de un punto de amplio, decir de A a B, ahora sería de A a B, de B a C y de C a lo que pasaría desde que ya tuviéramos una línea, una trayectoria, pasaríamos a lo que es tener una superficie. Entonces, ahora empezamos a tener lo que es una integral de superficie. Siguiente. La integral de superficie. Cuando hay un campo vectorial A continuo en una región que contiene la superficie plana S. La integral de superficie la podemos definir, que es el flujo de A través de S. Como aquí podemos ver, que el campo vectorial A atraviesa el flujo de S, que es la superficie. Esta integral está determinada de la siguiente manera. La magnitud de A por coseno de θ por las derivadas de la superficie que ya vimos anteriormente por mi compañero. También se puede expresar de manera más simplificada A por producto punto de AN, donde AN es el vector unitario normal a S. Y forma simplificada A producto punto de derivada de S. También, como en el caso anterior, de que pasábamos de tener una trayectoria a una trayectoria cerrada y esto se convertía en lo que es una superficie, pasa lo mismo aquí. Aquí tenemos una superficie abierta, como se puede ver en la imagen. Esta es una superficie abierta. Pero si esta S se convierte en una superficie cerrada, empezaríamos a tener lo que es un volumen. Siguiente. Integral de volumen. En el caso de tener una superficie cerrada, como habíamos mencionado, la ecuación se convierte para definir un volumen o flujo neto hacia afuera de A de S. Esto sería de la integral con ustedes sería definiéndose con una superficie cerrada. Y es igual como la fórmula anterior de la integral de superficie, solo que aquí en la integral se indica que es de forma cerrada. Ya definiendo esta integral con parámetros para volumen, sería PV por la derivada de volumen. ¿Qué podemos definir de esto en las integrales? Que primero, si se tiene una línea, tendremos una integración de línea, pero si de esa línea se obtiene lo que es una trayectoria cerrada, ahora pasaremos a tener una superficie abierta. Y si de esa superficie abierta se convierte en una superficie cerrada, eso nos pasa a definir lo que es un volumen. Siguiente. Ahora le paso la palabra a mi compañero Murrieta. Muy bien, pues yo les voy a hablar sobre lo que es el operador del. Se dice que este operador se escribe con este pequeño símbolo que lo podemos ver en la parte superior, el cual es el diferencial del vector en las coordenadas cartesianas. Tenemos esta ecuación en la cual nos muestra pues este operador, ¿no?
con sus respectivos pasos a seguir mediante la suma y la división de la ecuación. También este es llamado operador gradiente, el cual opera mediante una función escalar, el cual genera un vector. Este es muy útil para lo que es definir. Tenemos una pequeña lista en la cual nos informa sobre lo que es el gradiente de un escalar, que se representa con la letra V. Y tenemos también la divergencia de un vector A, el rotacional del mismo vector A y el laplaciano de un escalar. Entonces, cada uno de estos conceptos se definirá en las secciones que se mostrarán posteriormente. Mi compañero César les va a explicar lo que son los primeros dos puntos, lo que es el gradiente y la divergencia de un vector. Siguiente. Bueno, ahora pasamos con lo que es un gradiente. Aquí lo que tenemos que tener en cuenta cuando estamos hablando sobre un gradiente, casi siempre se estará pidiendo dentro de lo que es un campo escalar. Nos van a pedir un gradiente dentro de un campo vectorial. Dicho esto, un gradiente escalar es el vector que representa tanto como la magnitud como la dirección de la misma rapidez de incremento espacial de B. En este caso B vendría siendo lo que es el campo escalar. Aquí a continuación en la imagen podemos ver un campo escalar. Para sacar lo que es el gradiente, utilizando lo que son las coordenadas cartesianas, tendríamos que sacar la derivada parcial en cada uno de los componentes del vector que nos den, entre comillas. Aquí se va a derivar nomás las X, en este caso las Y, o sea, derivar parcialmente. También aquí están otras fórmulas para expresar dentro de lo que es el campo escalar, lo que es el gradiente. La derivada de B, que es el volumen, por el gradiente que esté representado por la letra G, por la derivada de L, es igual a el gradiente por el coseno de teta derivada de L. El L es el desplazamiento diferencial de P1 a P2, como había mencionado, y donde el ángulo teta es el ángulo entre G y la derivada de L. Siguiente. El gradiente se puede expresar en las tres distintas coordenadas que hemos visto, que son cartesianas, cilíndricas y esféricas. Obviamente, partiendo de la ecuación que habíamos visto principalmente, que son las cartesianas, de esa manera podemos, aplicando las formas que ya conocemos para convertir coordenadas, podemos transformarlas en las siguientes, que son las cilíndricas y las esféricas. También el gradiente escalar sigue unas fórmulas, unas leyes dentro de ellos. El gradiente que está multiplicando a la suma del campo escalar B más U, el campo escalar U, es igual al gradiente de B más gradiente de U. También, otro caso es el gradiente multiplicado por la multiplicación del campo escalar por B de U es igual al campo escalar V por el gradiente de U más U por el gradiente de B. También, otros principios que el gradiente multiplicado por B sobre U, que son los campos escalares, es igual a U por el gradiente de B menos V por el gradiente de U, todo eso sobre el campo escalar U al cuadrado. Por último, el gradiente de B elevado a n es igual a n número por B elevado a la n menos 1 por el gradiente de V. También los gradientes siguen unas propiedades fundamentales. Estas son la magnitud del gradiente B, lo vamos a tomar como ejemplo para estas propiedades, siempre a B como el campo escalar así principal. La magnitud del gradiente B a máxima rapidez de cambio de B por unidad de distancia. El gradiente B apunta en la dirección de la máxima rapidez de cambio de B. El gradiente B en cualquier punto es perpendicular a la superficie constante de B que pasa por ese punto.
La proyección del gradiente B en la dirección de un vector unitario A es igual a gradiente B por A, y a esto se le conoce como derivada direccional de B a lo largo de A. Esta es la rapidez de derivada direccional de B a lo largo de P1 y P2. Y por último, si A es igual al gradiente de B, se dice que B es potencial escalar de A. Siguiente. Por siguiente, el tema de divergencia de un vector y teorema de divergencia. Como habíamos mencionado anteriormente, esta fórmula representa, cuando estamos hablando de la integral de superficie, cuando tenemos una superficie cerrada. Ahí se nos decía que esa fórmula representaba el flujo neto hacia afuera de un campo vectorial A desde una superficie cerrada S. En cambio, en la divergencia de un vector, esto es el flujo hacia afuera por unidad de volumen a medida que el volumen se contrae alrededor de P. Es decir, en base a lo que habíamos tomado de la fórmula de volumen, del integral de superficie cerrada, obtenemos esta unidad de volumen a medida que el volumen se contrae alrededor de P. La divergencia podemos ver que puede tomar diferentes factores, como se muestra en las imágenes. La divergencia es positiva cuando los vectores se alejan, se alejan del punto P. Y la divergencia es negativa cuando los vectores van hacia lo que es el punto P, y, y la divergencia es igual a 0 cuando están en igualdad de condiciones. También podemos definir a lo que es la divergencia como el límite de la resistencia de origen del campo por unidad de volumen. Siguiente. Al evaluar la divergencia en un supuesto punto en un campo vectorial, sea que este punto esté encerrado por un volumen diferencial, la integral de superficie de la ecuación se obtiene de la siguiente manera. De esta manera vamos a calcular cada uno de los lados dentro de ese punto en cada una de sus componentes, en X, Y y en Z. Dado de esa manera, nos quedaría de esta siguiente manera la fórmula expresándolo de estar multiplicando el campo vectorial A por la derivada de S a estar expresada en lo que son coordenadas cartesianas. Siguiente. También, como en el gradiente, estos se pueden expresar de distintas maneras, en cartesianas, cilíndricas y esféricas, sustituyendo las fórmulas que se habían mostrado anteriormente dentro de la fórmula principal. Si puedes darle una por atrás, Juan. En vez de utilizar estas fórmulas que son para cartesianas, es convertir esas a cilíndricas o esféricas y sustituirlos dentro de esta ecuación que tenemos aquí. De esa manera podemos obtener en las distintas coordenadas que son cilíndricas y esféricas. Siguiente. Ahí. Estas son algunas de las propiedades de la divergencia que están dentro de los campos vectoriales. Produce un campo escalar, ya que está implicado el producto escalar. La divergencia es un escalar de B dividido de B, carece de sentido. El gradiente por producto punto de A más B es igual al gradiente por A más gradiente por B. Y gradiente por BA es igual a B por gradiente de A más A por gradiente de B. Siguiente. Por último, el teorema de divergencia. Establece que el flujo total hacia afuera de un campo vectorial A través de la superficie cerrada S equivale a la integral de volumen divergencia de A. Basándonos en la fórmula que teníamos de la integral de una superficie cerrada, pasamos a obtener lo que es el símbolo que es de los gradientes, por A, que es el campo vectorial A, por la derivada de volumen.
Este teorema se aplica a todo volumen circunscrito por la superficie cerrada de S siempre que A y la gradiente A sean continuos en el origen. Ahora mi compañero Murrieta les pasará a explicar los demás conceptos. Bueno, como sigue es lo del rotacional de un vector y el teorema de Stokes. Muy bien. Anteriormente se definió la circulación de un campo vectorial A en alrededor de una trayectoria cerrada L, así como la siguiente integral, que tenemos la integral cerrada de L de A por la derivada de L. En el rotacional de A, este es un vector axial o también llamado rotacional, cuya magnitud se enfoca a la circulación máxima de A por la unidad de área conforme en dicha área, la cual ésta tiende a cero. Y su dirección es normal en el área en cuando ésta se orienta a lo que es lo que se orienta, perdón, en la forma en lo que resulta la circulación máxima, o sea, como está en esta ecuación del rotacional de A, y donde nos muestra el gradiente por A, que esto es igual al límite del gradiente de superficie que va hacia cero, porque se está orientando del área que cuando va tendiendo a cero. Y tenemos igual que es una integral cerrada, en la cual multiplica A por la derivada de L entre lo que viene siendo el gradiente de superficie. Esto es lo que conforma la circulación máxima. Después viene que un vector unitario normal en superficie se determina aplicando lo que es la regla de la mano derecha, que ya lo hemos visto anteriormente en otras presentaciones. Esto a fin de obtener una expresión a partir de la ecuación, considerando lo que es el área diferencial dentro del plano YZ. Como se puede observar en la figura 3.8, que es la que tenemos abajo del título, en lo que está en la mano derecha. A mano derecha, perdón, que es donde nos muestra la figura, en la cual tenemos lo que viene siendo Y y Z, que son los que forman lo largo de lo que viene siendo esta figura. Y pues en el centro tenemos al punto P. Esto viene incluido lo que es la integral de la ecuación que les mencioné anteriormente y se obtiene de la siguiente manera. Igual forma, estamos hablando de una integral cerrada y esto multiplica lo que viene siendo A por dl, lo que da igual la integral de AB más la integral de BC más la integral de CD y por último la suma de la integral de DA. Esto, como lo podemos observar, está dentro de los paréntesis, ya que multiplica al final lo mismo que está al inicio, A por dl. Siguiente. Después viene cómo es que se desarrollan dichos componentes dentro del campo en desarrollo. En este caso lo tenemos en serie de Taylor alrededor del punto central. En este caso pues es el punto P, en donde tenemos que X, Y y Z son iguales a 0. Tenemos una primera ecuación en donde nos muestra el lado BC de L, que esto es igual a dz, que está dentro del vector en Z y en Y, lo cual es igual a la suma de dy entre 2, de manera que nos queda como está, como se nos muestra en la segunda integral, en la del medio. Después se dice que lo que viene siendo donde está la parte del lado de C y de L, esto nos quedaría igual a dy, de igual forma en el vector AY y Z, en donde Z es 0, más la suma de dz entre 2. De modo que la integral nos quedaría como nos aparece en la última parte, que es la parte de la integral número 3. Y como les mencioné ahorita, aquí tenemos de nuevamente la figura 3.8, en la cual
nos muestra lo que viene siendo el contorno que es usado para evaluar dicho componente en X, en el punto P. Siguiente. También tenemos lo que viene siendo en las coordenadas esféricas de cómo es que se funciona, en la cual tenemos pues el gradiente que multiplica a A, y esto es igual a 1 que divide a lo que viene siendo la R cuadrada por el seno de teta. O también se puede expresar de las siguientes formas, que viene siendo en la ecuación 3.56, que nos viene representado pues de una manera distinta, ¿no? También después se mencionan algunas propiedades del rotacional, perdón, en las cuales son 7. Y la primera nos dice que el rotacional de un campo vectorial es otro campo vectorial. El segundo nos menciona que el rotacional viene siendo dentro de lo que es un campo escalar. Cuando se mencionan las variables de V, el gradiente de X por V, carece de sentido. Y se menciona también, pues tenemos estas pequeñas fórmulas en lo que es la 3, 4 y 5. Y en la parte 6 nos menciona que la divergencia de dicho rotacional de un campo vectorial tiende a 0, como les mencioné anteriormente, que esto se iba, pues sí, tendía a 0, ¿no? En lo que viene siendo parte de la ecuación, y se los mostré en la imagen. Entonces se dice que esto viene siendo lo que es el gradiente que multiplica entre paréntesis otra vez el gradiente por A, que esto nos iguala a 0. Y por último, se dice también que el rotacional de lo que viene siendo el gradiente en el mismo campo escalar que tiende a 0. Y pues aquí está nuevamente la fórmula que les acabo de mencionar anteriormente. Siguiente. Muy bien, entonces también hay lo que viene siendo el apéndice A, el cual se puede descubrir dentro de otras propiedades dentro del mismo rotacional, el cual nos proporciona un valor máximo dentro de la circulación del campo por unidad de área, ¿no? O también llamado densidad de circulación, el cual nos indica dicha dirección a lo largo de lo que sucede hasta llegar al valor máximo. Dentro del campo vectorial, rotacional A se dirige a un punto P, el cual se considera una medida de circulación o del grado en que el campo gira alrededor del punto. Así como se muestra en la figura del inciso A, que es la figura 3.9, en donde tenemos el punto P en el centro y cómo van girando alrededor de él, dirigiéndose hacia afuera de la página. Mientras que en la figura 3.9 inciso B, que es la que tenemos en el lado derecho, nos aparece igual el punto en el centro, y pues se puede observar claramente que el campo va con rotacional a 0, que se va dirigiendo hacia arriba. Después viene una figura que viene siendo la 3.20, en la cual esta se encarga de determinarnos lo que viene siendo el sentido de la derivada de L y la de la superficie, la cual nos implica el teorema de Stokes. Y pues si observamos la imagen de abajo, tenemos en el centro el ds, y pues alrededor de él está lo que es la superficie. Tenemos la superficie, y en la parte de la derecha pues nos muestra lo que viene siendo la trayectoria cerrada, ¿no? Que es la que va siguiendo el mismo orden, avanzando de forma, pues siguiendo lo que viene siendo la forma de la superficie. Siguiente. Además de la definición del rotacional en A, nos cabe esperar esta ecuación, que pues es la ecuación 3.45, la cual nos muestra la integral cerrada de A por la derivada de L,
la cual es igual a la derivada de S por lo que viene siendo el gradiente que multiplica a entre paréntesis, y al final multiplica lo que es la derivada de superficie. A esto es lo que se le conoce como el teorema de Stokes, que lo mencioné al inicio, el cual establece que la circulación de un campo vectorial A alrededor de una trayectoria, en este caso pues es cerrada, ¿no? Esto viene siendo igual a la integral de la superficie del rotacional de A sobre la superficie abierta en S, que viene siendo pues circunscrita por L, siempre que A y lo que viene siendo el gradiente por A sean continuos en S. La comprobación de Stokes es similar al teorema de la divergencia, la cual nos muestra lo que una superficie es dividida en un gran número de celdas o de cuadros, así como lo vemos en la siguiente figura, que es la que está hasta abajo, en donde nos muestra lo que viene siendo la comprobación de Stokes. Y pues podemos observar que hay una gran variedad de números de celdas, que así es como lo representa pues este teorema. Siguiente. Muy bien. Por último, en la parte de lo que viene siendo la rotacional de un vector y del teorema de Stokes, nos muestra la dirección de dl y ds que les mencioné en la ecuación anterior. Esta ecuación se debe determinar con base a la regla de la mano derecha, o también llamada el tornillo de la rosca derecha. En caso de que los dedos apunten en dirección a DL, el pulgar indicará lo que viene siendo la dirección en DS. Así como nos muestra la siguiente figura. Mientras que en el teorema de superficie con la integral de volumen. En el teorema de Stokes se relaciona la integral de línea o de circulación con la integral de la superficie. Y pues aquí podemos observar de manera más clara cómo es que se funciona esta regla, lo que viene siendo la regla de la mano derecha. Y siguiente. Ahora pasamos con el último tema, que es el laplaciano de un escalar. Esto, para mencionárselo de manera más práctica, es muy conveniente contar con lo que viene siendo un solo operador, el cual está compuesto por operadores de gradiente y de divergencia. Este es llamado, así como el título lo indica, el operador laplaciano, el cual parte de un campo escalar V y se escribe de esta manera, que viene siendo el gradiente al cuadrado por V, el cual es la divergencia del gradiente V, así dentro de lo que son las coordenadas cartesianas. Entonces, tenemos aquí las ecuaciones. La ecuación donde nos muestra pues este operador laplaciano, ¿no? Tenemos a V, que es igual a lo que viene siendo el gradiente, que multiplica el gradiente por V. Y esto pues nos da igual a este operador laplaciano, que viene siendo, como les mencioné ahorita, que viene siendo el gradiente al cuadrado por V. Y pues después nos muestra lo que vienen siendo las siguientes ecuaciones, las 3.59 y la 3.60, ¿no? La cual esta ecuación es la que ya vimos anteriormente y que se los mencioné. Lo cual nos da como resultado al final una sola ecuación, que es la del laplaciano, ¿no? Que es la que indica el gradiente al cuadrado por V. Siguiente. Ok, continuando con lo que es el laplaciano de un escalar, se dice que dentro de un campo escalar, de igual forma, se hace otro campo escalar. El laplaciano de V dentro del sistema de coordenadas se puede obtener mediante la transformación en coordenadas cilíndricas. Y aquí nos muestra la ecuación. Y tenemos también para las coordenadas esféricas, no solamente para las cilíndricas, sino también para las esféricas.
Entonces, cabe mencionar que lo que viene siendo parte de un campo escalar, V, se le dice que es armónico en una región dada. Sí, siempre y cuando su laplaciano tienda a cero, ¿no? En esa dicha región. En otras palabras, sería así como nos muestra la ecuación, que tenemos el laplaciano que nos indica que es igual a cero. Muy bien. Para satisfacer en la región tenemos una solución en la cual V pues viene formando parte de la ecuación, en la cual como les dije ahorita, perdón, que era de forma armónica, o sea, que viene siendo de forma de seno o coseno. En la ecuación anterior se le llama ecuación de Laplace, la cual solo se ha considerado el laplaciano de un escalar. Pero pues este operador laplaciano es un operador pues escalar, ¿no? Que se puede definir dentro de un vector A, el cual no se debe interpretar como la divergencia del gradiente de A, lo cual carece de sentido, menos el rotacional del rotacional de A. En otras palabras, esta ecuación, que tenemos el gradiente al cuadrado por A, el cual es igual al gradiente que multiplica entre paréntesis el mismo gradiente por A menos lo que es esta multiplicación del gradiente que se multiplica 2 veces por A. Se dice también que pues esta misma ecuación se puede aplicar dentro de en cualquier sistema de coordenadas. En este caso, en el sistema cartesiano, solamente en él la ecuación se convierte a como la que nos muestra aquí al final. Solamente en el sistema cartesiano es como la ecuación anterior se convierte así como la que tenemos aquí, a lo último, en donde pues, nos indica de igual forma el gradiente al cuadrado de A por A, que es igual al gradiente al cuadrado dentro de lo que viene siendo las AX, las AYs y las AZ, de forma de suma, ¿no? Y siguiente. Y pues eso sería todo por nuestra parte. Esperemos que les haya gustado el video. Y pues muchas gracias. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias.